por el aire de la Radio La Plata 90.9 y tenemos nuestra primera invitada. Como bien dije al comienzo del programa, estamos a días nomás de conmemorarse un nuevo aniversario de una de las etapas más negras, si no es la más negra de nuestra historia, como fue el comienzo de la dictadura cívico-militar eclesiástica en el año 1976. Y estamos con Soledad Iparraguirre. Ella es periodista, escritora por los derechos humanos y tiene un libro, Delia, Bastión de la Resistencia, dedicado a Delia Giovanola. Soledad, muy buenas noches, gracias por haber venido. Hola, buenas noches. No, gracias por el espacio y por invitarme aquí al piso. No, por favor. Contame cómo nace la idea de hacer el libro de Delia. La idea nace básicamente porque, conocí a Delia en el año 2016 en la colocación de la baldosa en homenaje al Héctor Westerheld, el historietista, en su casa de Bécar. Y hacía poquito que ella había recuperado a Martín, su nieto, nacido en cautiverio. Pegamos onda de inmediato. Era normal, era usual con Delia pegar onda de inmediato, ¿no? Y al poquito tiempo le propuse escribir sobre su historia, poniéndome yo como puente, pero me interesaba que lo fuerte en el relato sea su voz, o sea, sea ella relatando su propia historia. Y le encantó la idea, me dijo enseguida, ¿cuándo empezamos? Porque era así. Había que seguirle el tren. Sí, uno les dice y enseguida... Sí, viste que uno las ve, nos van quedando pocas madres y abuelas por una cuestión lógica generacional, ¿no? Pero uno las ve viejitas, usando bastón y después no puede creer la fuerza, la entereza que tienen con todo lo que atravesaron, ¿no? Así que al poquito tiempo arrancamos. La grabé mucho tiempo en su casa, en Villa Ballester, vivió los últimos años. Así que yo me iba, eran 3 horas de viaje, sí, en transporte público. Y me quedé mucho en su casa. Y forjamos, la verdad que un vínculo hermoso, fue una abuela para mí. No llegó a ver el libro, pero sí llegó a leer los borradores, así que tengo absoluta tranquilidad de que ella estaba muy conforme, contenta y con todas las pilas, con ganas de salir de gira, como decía, a presentarlo. Recién hablábamos antes de salir al aire y sí, decías que ella tenía muchas ganas de salir de gira, de presentar el libro, vio los borradores. ¿Por qué crees que ella quería que se sepa su historia particular? Su historia particular es doblemente trágica. Todas las historias, por supuesto, de vidas, historias de vida y de familias truncadas por el terrorismo de Estado lo son. Pero la historia de Delia, digo que es doblemente trágica porque ella perdió a su hijo que secuestraron junto a su mujer, o sea, a su nuera embarazada de 8 meses. Buscó incansablemente a ese nieto durante 39 años y en 2015 pudo abrazarlo, pudo encontrarse con él. Pero en el medio, la chiquita, la hija del matrimonio, Virginia Ogando, que al momento del secuestro tenía 3 años, quedó solita esa noche del ataque a la casa, quedó sola en la cuna. Y Virginia se crió tratando de negar su historia, o por lo menos no haciéndose eco, ¿no? de cierto reclamo y de cierta búsqueda. A los 18 años, cuando ingresó a trabajar a Banco Provincia, que era el lugar donde trabajaba su papá, desaparecido, ahí como que le hizo un clic y se manifestó en ella una necesidad de buscar incansablemente a su hermano, que fue lo que hizo. Pero tuvo, altibajos emocionales, tuvo algunos sinsabores, porque en el medio se cruzó con una gran decepción, que fue creer que un chico que había encontrado era Martín y no lo era, y esta cuestión, ¿no? del ataque, de haber quedado huérfana, de no encontrar al hermano. Virginia terminó suicidándose en 2011, a los 38 años, la misma edad que tenía Martín cuando Delia lo encontró. Entonces para ella, para nuestra querida abuela, fue otra vez volver a hacerse preguntas que no iban a tener respuesta. Y fue otra vez no volver a dormir por las noches, y por eso digo que fue doblemente trágica
Y al margen de eso, yo me propuse también contar esto, ¿no? Que las huellas que va dejando el terrorismo de Estado, que atraviesa generaciones. No solo era el dolor indecible de las madres y de las abuelas buscando a sus hijos desaparecidos, a sus nietos nacidos en cautiverio, secuestrados, sino esto, ¿no? Las historias como la de Vicky, que era una piba absolutamente luminosa y bueno, hubo un momento en que no pudo más. ¿Vos ya la conocías a Delia cuando encontró a su nieto? No, ya te digo, en ese momento de 2016 hacía poquito o sea, me sabía su historia, pero por una cuestión de pudor y de respeto, bueno, las admiro desde toda una vida, Claro. ¿no? A ellas, a todas las madres y abuelas, y pero no me acercaba, me mantenía en las marchas, me mantenía lejos, o en los encuentros por memoria, así que no, me sabía su historia, pero no, digamos, de la manera que se me hizo carne luego. Y cuando luego se te hizo carne y conociste más íntimamente y más todo, o sea, así, toda su historia, ¿qué sentís? ¿Qué te contó? Porque uno lo vive de afuera. Cuando una abuela encuentra un nieto, uno se pone muy contento. Pero ¿qué pasa por la cabeza de ellas? ¿Qué pasa por el cuerpo de ellas? Mira, yo lo que te puedo decir que al margen de, por supuesto, la felicidad que no le cabía en el alma a Delia cuando la llamaron, porque además fue toda una sorpresa. Ella se estaba dirigiendo a un acto en el CCK, cuando la llaman de abuelas y le dicen, vení, hubo cambio de planes. Y ella, porque era sumamente comprometida con cada acto al que decía que participaba, no, pero yo tengo que ir al CCK, o sea, Sí. no, Delia, vení volvete a la asociación, venite para abuelas. Bueno, y llegó a abuelas y se encontró con que todos con caras largas, no entendía nada. Y Delia no tenía así como mucho, o sea, era blanco o negro. Dijo, bueno, ¿qué pasó acá? Cuando, claro, le dan la noticia fue una emoción, y que creo que fue, luego de tantos años, la primera vez que se permitió quebrarse y llorar. Pero al margen de, ya te digo, de esta emoción y que después, gracias a la vida, el vínculo con Martín fue maravilloso en lo inmediato, porque ese mismo día, en la conferencia de prensa, Martín pidió de hablar con su abuela, algo que no pasó jamás con ningún otro nieto o nieta recuperado. Por supuesto que es complejo y dificilísimo, Claro. el proceso que cada nieto o nieta tiene que hacer, ¿no? En cuanto a... También es toda una, Sí, toda una sí. nueva vida que cae de golpe con esa noticia. Y el vínculo fue precioso, pero ella, más allá de esa felicidad que le duró un montón y que se sentía un orgullo por ese nieto, decía, es el mejor nieto que pude haber imaginado, todo el tiempo decía esto de que había que seguir y seguir por los nietos y las nietas que faltaban. Entonces eso yo creo que es su gran legado, ¿no? Porque mucha gente le decía, bueno, Delia, ahora ya está, o sea, ya estás completa. Sí, yo estoy completa y estoy absolutamente feliz por haber encontrado a Martín, Claro. pero nos faltan otros 350 y hay que seguir trabajando por encontrarlos. Y creo que eso era un rasgo distintivo en ella. Y bueno, lo valoro muchísimo, tanto como su integridad, como su humor, que era una cosa de locos, con tantas tragedias personales Claro. a cuestas. Ella se levantaba cada día con una sonrisa, y doy fe porque muchas veces me he despertado con ella. Así que bueno, no. Es mucha admiración, por supuesto, de mi parte y gratitud. Tengo entendido que a ella mucho no le gustaba leer lo que vos ibas escribiendo y se lo tenías que leer vos. ¿Cómo era ella escuchando su propia historia? ¿Te modificaba mucho? Lo que vos hagas está bien? ¿Cómo?
Sí, era? sabés que en ese sentido era vaga, era vaga para leer. A ella le encantaba que le lea, ¿no? Por lo menos conmigo se hacía la vaga, no sé, para pasarla bien, ¿viste? Porque era bastante en ese sentido, era muy vaga, sí. Y sí, lo corregimos juntos, leí los borradores. Yo le había dejado, antes de leer los borradores con ella, se lo había dejado impreso al material con tiempo, creo que 2 meses antes, con tiempo suficiente como para que ella lo leyera tranquila por las noches, un poquito, porque por supuesto que tenía una actividad completa cada día de la semana, Claro. incluso los fines de semana, sobre todo en pandemia, ¿no? Sí, Que como era la abuela cibernética y la más piola y la que manejaba las redes realmente como ninguna, bueno, la llamaban, la convocaban para todo. Pero no, prefirió que se lo lea yo y lo fuimos, sí, trabajando, y no había mucho, no hubo mucho que modificar. Le gustó mucho, me dijo que estaba muy conforme. Se quebró leyendo el capítulo de Virginia, que paradójicamente es el más largo del libro. Porque bueno, ella estaba al tanto de que yo había, con toda la gente con la que me había puesto, digamos, con la que me había encontrado para acercarme más a Vicky, porque yo a Vicky no llegué a conocerla. Entonces fue fuerte, sí, fue fuerte. Y en ese momento ella ya estaba delicada de salud, así que le dije, bueno, sigamos en otro momento. Tenía miedo que le hicieran mal. Pero lo terminamos y sí, fue claro. duro verla quebrarse, sobre Sí. todo en ese capítulo, en el de Virginia, que es el más extenso. Pero por otro lado agradecida porque, bueno, también quedaba contada esta efímera vida de Vicky, ¿no? Que no está relatada en ningún lado, salvo en notas de prensa, por supuesto, pero que tiene que ver básicamente con la noticia de su partida. Y ahora después de Delia, el bastión de la resistencia, ¿qué viene para Soledad y para Aguirre? ¿Qué viene? Hay un proyecto que tuve que dejar a un lado porque no podía con todo y es la historia de las madres de Ituzaingó Anexo, que es un barrio cordobés, eh, en el que han padecido los efectos de las fumigaciones con agrotóxicos sistemáticamente y, y está casi todo hecho, falta ponerse a escribir, Bien. volcar al papel, digamos, porque ya viajé varias veces a Córdoba, entrevisté a las madres, a los abogados de las causas. Ellas fueron pioneras en llevar a los ojeros a juicio, y lo que han padecido, como se ve hoy en gran escala en el resto del país, lamentablemente, bueno, son las consecuencias de un modelo que realmente enferma y mata. Y me parece sumamente valioso el aporte que ellas como amas de casa puedan darle, que tuvieron que salir, así como las madres y las abuelas. También las madres de Ituzaingó Anexo fueron llamadas locas, en esta línea en común, ¿no? De salir a pedir por la vida de sus hijos o a salir a buscar a sus hijos y a sus nietos. Y me parece que todavía hay mucho por decir. Tenemos a Marcelo de Larupe, que es del equipo, está conectado porque él está en Mar del Plata y te quería hacer una pregunta. Buenas noches, Soledad, ¿cómo estás? ¿Lo escuchás? Justamente... Espera, Marcelo. No. ¿Ahí escuchás? Hola, ¿ahí me escuchan? Marcelo. Hola. ¿Ahí escuchás? Me- Sí, te escucho. Ahora sí. Ahí está, buenas noches, Soledad. Disculpa el problema técnico. Justo, bueno, un poco lo respondías recién porque te quería preguntar justamente respecto a la cuestión de los agrotóxicos, más que nada a la cuestión medioambiental en general, y si podés contarnos y explicarnos un poco más cómo es que se relaciona la situación medioambiental con los derechos humanos. Bueno, ¿qué tal? Un gusto, Marcelo. Discúlpame que no te escuchaba. No, por favor. Mirá, básicamente yo creo que la cuestión medioambiental de los agrotóxicos, de los efectos de la megaminería, digamos,
de los efectos de las industrias contaminantes categoría 3, porque sobre eso también he investigado mucho en áreas urbanas, es decir, no solo es lo que pasa en el campo, como muchas veces se cree, ¿no? Que los agrotóxicos están esparcidos por el campo y a nosotros no nos llega. Tienen que ver con cómo se vulneran los derechos humanos en el presente. Por eso también lo traigo siempre a colación y lo vinculo con la lucha de estas madres, que justamente son mujeres que salieron preguntándose, bueno, ¿por qué había tantas mujeres con pañuelos en la cabeza en el barrio? ¿Por qué había tantos chiquitos con leucemia? ¿Por qué muchas de ellas tenían abortos espontáneos? Entonces, el derecho más básico y elemental, que es el derecho a la vida, está siendo sistemáticamente vulnerado por efectos de un modelo que deja una renta, ¿no?, considerable, pero deja un costo también en vidas humanas y en arrasar recursos naturales, tierra, agua, aire, que ahí es donde está, me parece, la vinculación más inmediata. Claro. Y hoy, ¿cuáles son los puntos de conflicto más grandes, si se puede llamarlo así? ¿En qué sentido me decís? Con esto digamos, este problema entre lo medioambiental y, como vos decías, básicamente el derecho a la vida. Digo, recién nombrabas los agrotóxicos en Córdoba. ¿Cuáles son otros puntos claves, si se quieren, no sé, en el país, de los que se habla o que están en tema, en carpeta? Y hay distintas problemáticas, ¿no? Algunas quizá pueden decirse que sean menores, como por ejemplo el arrasamiento de los humedales que se está dando aquí también en La Plata. Hace muy poquito investigué sobre la lucha vecinal de la gente de Parque Sicardi y de toda esa zona que está defendiendo el avance inmobiliario en el arroyo El Pescado. Después está la gente de Berisso Ensenada también, en un colectivo que es súper potente, que la verdad que también en el que hay mayoría de mujeres, ahí hay hombres y mujeres, ¿no?, que están luchando contra industrias contaminantes, contra Copetro, contra el arrasamiento del humedal Génova en Berisso. Pero básicamente sí, tiene que ver, mira, no sé si podría definirte una o definirla en una línea. Son tantas las problemáticas medioambientales, Claro. son muchas las luchas, los colectivos que van surgiendo justamente a raíz de estos derechos que se vulneran, de la justicia que actúa, pero ciertamente actúa tarde. Decenas o cientos y cientos de vecinos que presentan recursos de amparo para que se frenen obras que van en detrimento justamente de respirar aire puro, de tener una vida digna, una vida sana, derechos que están consagrados por otra parte en la Constitución y en toda la legislación medioambiental vigente. Así que sí, yo creo que en ese sentido estamos viviendo un panorama desolador, por decirlo de alguna manera. Soledad, este viernes, un nuevo aniversario, una conmemoración, y como cada 24 de marzo va a haber marchas, y mucho se habló de esta marcha específica, porque siempre las marchas del 24 de diciembre fue una marcha sin bandera política, y ahora querían agregarle el tema de la mafia judicial por Cristina. ¿Cómo lo tomaron ustedes, que siempre se movilizaron? ¿Qué van a hacer? ¿Qué va a haber? Aquellas personas que quieran llegarse, ¿dónde va a haber actos? Sí, mira, yo particularmente siempre me he movilizado porque también he acompañado, siempre que pude, a marchar. Norita Cortiña sigue marchando cada jueves con Mirta Baravalle, que es la única abuela de Plaza de Mayo, de las fundadoras que queda viva, digamos, pero ella está alejada de la institución. Y Elía Spen, que es otra madre línea fundadora. Y a veces he marchado con ellas, que salen temprano porque se hacen dos actos distintos el mismo día, pero son los actos, como todos sabemos, que las madres están nucleadas en dos espacios. Claro.
Y también con abuelas, es decir, sé que ellas salen desde, creo que eran 9, no recuerdo ahora bien, después te paso el dato, pero sí, siempre he marchado con ellas, con estos espacios, he tratado de estar o sea, el día entero prácticamente en la plaza, me voy temprano desde aquí, el 23 marcho aquí en La Plata, y por lo menos desde mi idea, siempre acompaño a los organismos de derechos humanos. En esos días particulares sin banderas políticas, ¿no? Si bien cada uno, por supuesto, tiene su impronta, su creencia y apoya o tal o cual candidato o partido, o considera que desde algún movimiento se pueden llegar a hacer mejor las cosas de una manera más justa para todos. Pero creo que el 24 de marzo sí, es el día de las madres, de las abuelas, de los nietos y las nietas, de todas las familias con historias que han sido truncadas por el terrorismo de Estado, y tenemos que estar con ellos como nunca. Bueno, te agradezco esta visita, te felicito por la obra que hiciste, por este libro. Invitamos a todos este 24 de marzo a tener memoria, a pedir verdad y justicia, como se hace todos los años, y nada, agradecerte por este espacio, por haber venido acá. No, por favor, Pablo, la agradecida soy yo por el espacio, por el interés, y bueno, nada, por último decir esto, de que sigamos transitando juntos el camino de la memoria, que es la única manera de que los pueblos no olviden y que tengamos un nunca más, y bueno, que se acelere un poquito la justicia, ¿no? Porque todavía hay muchos genocidas que no están en la cárcel como un perpetua y efectiva como exigimos desde hace 45 años. Y una cosita más, aquellas personas que quieran tener el libro, ¿cómo hacen para conseguirlo? El libro se vende a través de la editorial Marea, no recuerdo ahora aquí en las librerías que están, en librerías, sino a través de la web de la editorial, y bien. Bueno, si no pueden comunicarse conmigo. En Facebook, por favor, que sí, Instagram no manejo tanto, así que mejor Facebook. Preferiría. Soledad, gracias nuevamente. Bueno, no, por favor, gracias a ustedes.